Ya estamos ahí, ¿verdad? Perfecto. Buenas, ¿qué? Tardes, casi noches, no, tardes todavía. Gracias por estar aquí en este magno evento. ¿No? Vamos a terminar el día de hoy un proyecto que inició el seminario en Parán hace año y medio, en febrero de 2019. Estoy un poco nervioso de llegar al final, también estoy muy contento porque fue muy divertido y muy agotador este proceso. Espero que se escuche bien, tanto en el Facebook Live, que estamos transmitiendo por Facebook, y también en la grabación que posteriormente estará disponible para su consulta en YouTube. Bueno, voy a entrar lo más rápido posible en materia. Esta charla se titula La vocación. Voy a decir brevemente que esta es la última, la 11ª y última charla de un ciclo planeado en coordinación con el Seminario Amparán, con el Seminario de Literatura Francisco José Amparán. Este ciclo se llama hasta hoy Mentalidad de Principiante. Mentalidad de Principiante es un ciclo de charlas sobre el oficio literario. No se trata de discursos demasiado teóricos o técnicos, sino que versan acerca de la intuición, la lectura, la pasión literaria y un poco también el chisme. Su marco de referencia está constituido por el Zen, la poética cognitiva y las relaciones entre creación y realidad. Las charlas anteriores se titularon, desde la primera hasta la 10ª, la respiración, la rutina, la repetición, la pregunta, la paranoia, la dualidad, la mala leche, la emoción ideológica, la tertulia, la ermita, y concluimos con esta 11ª que se titula, repito, la vocación. Antes de pasar a la charla, quisiera muy rápidamente expresar mi muy profundo agradecimiento a las personas que hicieron posible que este proyecto caminara. Quiero darle las gracias a Eli Vázquez, Carlos Mata y Penélope Montes, que han estado muy al pendiente de lo técnico, de lo que tiene que ver con el registro y con el subir las charlas, las distintas charlas a las plataformas en las que se encuentran. Quiero darle las gracias a Penélope Montes, también Edgardo Valero, Fernando Bañuelos, Aurora Alvarado, Aida Cifuentes, Cristian García, Carlos Mata, Elena Gómez, Eli Vázquez y Fernanda Reiner, que están a cargo de la transcripción de todos estos rollos, que son bastante largos, y yo sé que les ha tomado muchísimo trabajo y se los agradezco profundamente, para tratar de que eventualmente estas pláticas se conviertan en un libro, una suerte de libro. Esperemos que eso pueda lograrse. Quiero darle las gracias también a Héctor Zárate, que hizo el diseño gráfico de varias de las charlas, a las invitaciones para varias de las charlas. Gracias a Trasalante en Monterrey, que nos albergó para hacer La Mala Leche, a Ángulo 13 en Querétaro, que nos albergó para hacer La Emoción Ideológica, y sobre todo quiero darle las gracias a Silvia Virgen Estrada, que ha estado a cargo de la publicidad, de la coordinación general, de la edición de todos estos textos, de la edición antes y después, porque lleva año y medio. Para ustedes esta es una charla de 2 horas, para ella es una charla que dura todos los días desde hace año y medio. Estoy muy agradecido contigo, Silvia, te amo. Bueno, perdón por el desliz sentimental, y si les parece bien, podemos entrar en materia. Esta es una charla un poco larga, lo advierto siempre al iniciar. Esta va a ser una charla un poco larga. Espero que no que no abuse de su paciencia, sino que me permitan abusar un poco de su paciencia, y espero que tenga algún sentido en última instancia. Esta es una charla un poco larga acerca de la vocación. Me gustaría empezar mencionando este librito que está aquí, un libro muy chulo que les recomiendo mucho. Se llama Me acuerdo y otros autorretratos, de Joe Brainard. Por supuesto,
el libro que me interesa más ponderar es precisamente este libro titulado I Remember, me acuerdo. Un libro que Paul Auster define como una obra maestra y dice que es uno de los pocos libros completamente originales que ha leído. Georges Perec dice que es un libro digno de ser copiado. De hecho, pues tiene sentido porque Georges Perec lo copió. Hizo un libro idéntico, digamos. Margot Glantz recién ha publicado este libro que se llama Yo también me acuerdo. Bueno, en algún momento pues publicó este libro que se llama Yo también me acuerdo, que es una lectura de este libro de Joe Brainard, que básicamente es un libro de literatura de lo que yo podría llamar memoria residual o también de literatura infraordinaria, que es una sucesión de pequeños recuerdos, de pequeñas notas de la memoria. Bueno, hago este prólogo para decir que quisiera iniciar la vocación haciendo una imitación de Joe Brainard y leer un pequeño pasaje que escribí especialmente para esta charla, que se llama Joe Brainard Revisited, y es una mínima lectura acerca de cómo inicia para mí la vocación. Dice así: me acuerdo que lloré mucho rato la primera vez que pude escribir unas palabras. Tenía 5 años y estaba sentado en una mesa de plástico blanca y roja, cónica, marca Cipsa. Mamá se asustó. Me acuerdo que una vez en esa misma época estuve a punto de lanzarme por el balcón de un segundo piso porque creía que el retrato de Menchaca, karateca y narcotraficante del clan Reyes Pruneda, movía la boca como si intentara decirme algo. Menchaca era el esposo muerto de Betty, una amiga de la familia, y las razones por las que su retrato al óleo estaba en mi cuarto en una casa de Acapulco a mediados de los años 70 no vienen ahora al caso. Me acuerdo que a los 6 años me metía debajo de una mesa con mi hermano de 2 años y le inventaba canciones sobre cualquier tema o animal que él propusiera. Me acuerdo del primer ejemplar que tuve de La Isla del Tesoro. Mamá me lo compró el día que cumplí 8 años. Recuerdo haberlo espiado en su bolso, recuerdo el miedo y el alborozo de saber y no saber que ese objeto tan bello era para mí. Recuerdo el sonido de la pluma sobre las guardas, la letra burda y exquisita de mi madre escribiendo la primera dedicatoria del libro que recibí. Me acuerdo que en tercero de primaria fui Francisco González Bocanegra. Mi novia me encerraba en mi cuarto para obligarme a escribir el himno nacional. Tenía una piocha de peluche pegada a la barbilla con cinta scotch y unos bigotes proto-hipsters dibujados con crayón. Ganamos el concurso de teatro de nuestra zona escolar. Me acuerdo que a los 10 años escribí mi primera novela. Era un argumento para el membrete Golden Gate Police Division de la revista sensacional policíaca A Color. Envié mi manuscrito por correo a la dirección de la revista y jamás me respondieron. Me acuerdo que en 1982 mi familia perdió todo. El trabajo, la casa, los muebles, esa ficción clase mediera a la que llaman dignidad. Me acuerdo que nos fuimos a vivir a un jacalito de bloc sobre bloc en un terreno de precaristas. Me acuerdo que alcancé a rescatar de ese desastre los 2 libros más gordos que había en nuestra biblioteca, las obras completas de Oscar Wilde en la edición de Aguilar y el tomo número 13 de la nueva enciclopedia temática, que está por ahí ahora. Se lo compré a Leonardo, mi hijo. Me acuerdo que en primero de secundaria mi profesor de español, Víctor La Momia, me descalificó de un concurso de composición literaria porque decidió que era imposible que mi texto lo hubiera escrito yo. Y poco después me descalificó también de un concurso de declamación porque estaba seguro de que el poema que recité, En boca del último Inca de José Eusebio Caro, era una invención mía y que también el autor lo había inventado yo. Quizás esta doble estupidez contradictoria por parte de una de las primeras autoridades académicas que tuve sea la base primitiva de mi estilo literario. Me acuerdo que en segundo de secundaria la maestra Eloísa me preguntó qué quería estudiar y yo dije licenciado en Filosofía y Letras. No tenía la menor idea de lo que era eso
y ni siquiera recuerdo dónde lo había escuchado. Lo dije nomás por farolear. Pero la maestra Eloisa se quedó muy contenta y al final estudié para licenciado en Filosofía y Letras, en realidad en Letras Españolas. Me acuerdo que en tercero de secundaria aprendí a tocar la guitarra con cancioneros de guitarra fácil y revistas Toca Rock editadas por Arturo Castelazo. Empecé a componer canciones. Jamás había tomado un trago, pero me acuerdo que la primera letra que escribí hablaba sobre un bar un sábado en la tarde y una mosca que se ahogaba en un vaso de vodka. Me acuerdo que leí La Salomé de Oscar Wilde bajo la luz del alumbrado público durante un par de noches. Me acuerdo que tenía hambre y frío y miedo y estaba solo, pero la lujuria y la violencia y la increíble belleza del texto me confortaron. Me acuerdo que una madrugada vi en la tele un programa de la UNAM que se llamaba Prisma Universitario. Salía un poeta joven, ahora sé que se llama Eduardo Langagne, recitando un poema, El que bebió esa noche. Me quedé estupefacto. No solo me sorprendió el estilo del poema y lo mucho que me gustaba, sino la idea de que ser escritor no era una cosa del pasado. Había escritores vivos y jóvenes y salían en la tele muy tarde por la noche. Puta, no pensé que iba a ser tan difícil leerlo. Me acuerdo que leí A Sangre Fría de Truman Capote a los 15 años, y La Canción del Verdugo, y La Ilíada, y A Calzón Quitado de Irma Serrano, y Lo Negro del Negro Durazo, y Un Ejército de Niños de Ivan H. Rhodes, y una novela porno de Tony Friedman, y Palabras Mayores de Luis Espota, y Rinconete y Cortadillo, y los cuentos de Cortázar, Ray Bradbury, Juan Rulfo. Me acuerdo que ese año leí más que ningún otro año de mi vida, y en vacaciones de diciembre le dije a Adrián, mi mejor amigo, que tenía que irme del pueblo porque había decidido volverme escritor. Me acuerdo que me fui del pueblo en 1988. Me acuerdo que a los 17 años conseguí mi primer empleo adulto, monitor de un proceso electoral. Me pagaron en efectivo, poco. Me acuerdo que invertí la mitad de aquel salario en invitar a comer a mi mamá. La traje a una pizzería que ya no existe, que estaba a media cuadra de aquí, sobre esta misma calle donde ahora vivo, junto al Cine Palacio. Y mamá se notaba orgullosa, me preguntó si tenía planes de dedicarme a la política. Le dije que no, que yo lo que quería era ser poeta. Te vas a morir de hambre, me dijo. Me vale madre, le contesté. Ahora sé que la respuesta era incorrecta. Me acuerdo que una vez le pregunté a Ricardo Yáñez cómo podía saber si escribir era lo mío, si yo tenía de verdad la vocación. Esto le he contado muchas veces. Ricardo me dijo, es muy fácil, güey, si puedes vivir sin escribir, no escribas. Bueno, esa es hasta allí este pequeño homenaje a Joe Brainard. Hay esta curiosidad alrededor de nosotros acerca de qué cosa es la vocación. Es una pregunta falsa y verdadera. Hay muchas formas de mitificarla. Muchos hemos pensado en la vocación del escritor como algo con lo que uno nace, ¿no? Una experiencia como de nacimiento. Hay quienes se dan cuenta mucho más tarde. Para mí fue una cosa muy sencilla en realidad, al menos en esta mitología personal. Pero también, saliendo de esa mitología personal y de la parte emocional con la que decidí empezar esta charla, me gustaría ir un poco hacia otro lugar, que es el de ¿por qué razón? ¿Por qué razón tiene tanto rapport y nos conectamos tanto con la mitificación del escritor que habla sobre su vocación? Hay una vertiente de este subgénero mucho más recurrida de lo que parecería, y hay muchos autores que prefieren llamarla una poética, ¿no? Cuando hablan de su poética, es una manera un poco de escurrir el bulto para no decir que están hablando en realidad de esto, de la vocación, de este principio básico que me gustaría describir en distintos puntos. Y bueno, es un tema del que han hablado muchos escritores. Un segundo título que me gustaría mencionar para ustedes es este pequeño y muy hermoso libro
que se titula La partida fantasma, apuntes sobre la vocación literaria, una pieza de un pedazo de poeta chileno que se llama Leonardo Sangüesa. Leo Sangüesa, que es un amigo querido también del seminario en Parán, que ha sido, digamos que uno de nuestras compañías a distancia. Y voy a leer un par de párrafos de este librito, donde Leonardo reflexiona no solo acerca de la tensión que tenemos con el tema de la vocación desde el punto de vista del escritor y del lector, sino la peculiaridad formal que hay debajo de esa tensión o de esa preocupación. Dice, voy a citar un pasaje un poquito largo, no demasiado, pero ahí va. Dice así: cuando un escritor cuenta por qué, dónde, cómo o cuándo llegó a hacerlo, al parecer no solo está satisfaciendo o defraudando las expectativas del mercado y las esperanzas morales de la sociedad letrada, sino que a la vez está reaccionando a algo muy suyo y apremiante, que se escapa en absoluto a su control. ¿Quién es el autor? ¿De dónde viene? ¿Por dónde entró en la literatura? Todo eso, que alguna vez fue un simple acápite, una nota a pie o sencillamente nada digno de ser considerado por nadie, ha tomado aires de piedra angular, como si las obras estuvieran conectadas a una realidad aumentada, cuya visita proveyera una experiencia superior de lectura. Abundantes o escasos, verídicos o mistificadores, esos datos efectivamente germinan y hasta fructifican en relaciones de sentido con que los libros son irradiados en todos los grados imaginables, desde un ínfimo afinamiento de sus contornos hasta las más brutales metamorfosis y dislocaciones. Puede darse incluso la situación extrema de que un escritor, sin haber escrito otra cosa que la historia de su vocación, sea reconocido como autor de toda una literatura. Escribir es el único oficio que permite ese contrasentido, que a uno lo aprecien como lo que es solo porque sabe contar cómo llegó a hacerlo. Por muy interesante que sea la historia vocacional de un músico, de un médico, de un herrero, nunca su oficio, ni mucho menos su crédito público, podría depender exclusivamente de esas consideraciones. Su lenguaje de trabajo lo impediría. En cambio, un escritor puede hablar de eso con libertad, relatando cada uno de los pasos que lo hicieron abrazar la literatura como un destino y obtener de ese esfuerzo una obra plausible y que puede cerrarse sobre sí misma, lo que en sí es una suerte de milagro. Me interesa mucho este tema, que podemos apreciar o no el ejercicio, o apreciar más o menos el ejercicio de los autores, pero la idea básica que subyace en el texto de Leo Sangüesa es la de que un escritor puede construir su vida y su obra en torno al hecho de haber decidido convertirse en un escritor. ¿Por qué razón? Porque el lenguaje de la música no puede transmitir, tiene capacidad para hacer muchísimas otras cosas, por fortuna, la música, pero no puede transmitir la experiencia de adquirir el oficio, o solo puede transmitirla de una manera más o menos acotada, ¿no? Ahí los músicos contemporáneos, John Cage para empezar, pueden ser un ejemplo de que hay un grado en el que te puedes acercar a expresar ese proceso de la vocación, pero es muy limitado. La música tiene que ir hacia otros lenguajes. En cambio, como el lenguaje del escritor es este lenguaje con el que nos comunicamos cotidianamente, el hecho de reflexionar acerca de su oficio puede convertirse no solo en el corazón, sino en el plano permanente, digamos, de su obra. Y si no me creen, podríamos leer desde esa clave toda la obra de Jorge Luis Borges, por ejemplo. En realidad, la obra de Borges es una suma extrema de metáforas acerca de cómo Borges adquirió el oficio, cómo nació su vocación, como esa especie de Aleph, que finalmente por eso la biblioteca es el lugar de excepción, la tremenda geografía de la obra de Borges, ¿no? Me parece que ahí hay una metáfora contenida sobre el oficio. Por supuesto que hay muchas otras posibilidades, y la mayor parte de la literatura de autoficción contemporánea, por ejemplo, puede darnos otras vertientes, porque en última instancia
la mayor parte de las novelas de autoficción se tratan de las marcas autobiográficas que empujaron a un individuo a convertirse en un escritor. La mayor parte de la literatura de autoficción es también una poética, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿por qué razón? Y esto creo que me puede llevar a la parte que para mí es digamos que la parte medular de esta charla, el núcleo conectado con las experiencias de las charlas previas y sobre todo con la poética cognitiva y con la experiencia del Zen. ¿Por qué razón un escritor, cuál es el lugar, digamos, donde un escritor se conecta con su vocación y eso le permite conectarse con el resto de los seres humanos? Es decir, un músico no puede conectarse tan profundamente con el resto de los seres humanos al construir su música, al hablar de su música, al hacer su música sí, pero no al hablar sobre ella. Pero un escritor sí puede conectarse profundamente con los seres humanos al hablar de su vocación como escritor. Esta paradoja de la que habla aquí Leo Sanhueza me parece que está completamente vinculada a la noción de poética cognitiva, en el sentido en que la describen los primeros maestros de esta línea de pensamiento sobre todo de la filosofía cognitiva, entre quienes se encuentran, por ejemplo, Ruben Tsar o Peter Stockwell, autores de los que hablé muy al principio de estas charlas. Luego dejé un poco esos temas para abocarme a otros, pero quisiera retomar algunas de las ideas que he ido desmembrando un poco, esparciendo por las charlas en esta, y me gustaría empezar por ahí. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el planteamiento inicial de la poética cognitiva? Esto lo dije cuando hablamos de la respiración. Dicho muy grueso grano, lo que enseña la poética cognitiva es que la retórica no es un conocimiento académico, sino un proceso de pensamiento. Es decir, los seres humanos no aprendemos a hacer metáforas, sino que, o más bien, aprendemos y todavía no está tan claro, porque finalmente el surgimiento del lenguaje lleva incluida la noción de metáfora o de metonimia como parte del proceso que le da sentido. Es decir, nosotros no podemos pensar racionalmente antes de la metáfora. La metáfora y el pensamiento, y de la misma manera que no podemos pensar antes del lenguaje, ¿sí? Que ese es otro de los temas, el lenguaje. Esto lo dice, voy a adelantarme un poco, pero George Steiner habla en un ensayo bellísimo que está en este libro que se llama Extraterritorial, en un ensayo que se titula El lenguaje animal. Steiner plantea esta noción de que el lenguaje es previo a la humanidad porque el surgimiento de la vida contiene un lenguaje. ¿Sí? La idea de que las células contienen información y que la intercambian ya plantea la posibilidad de una sintaxis a un nivel microcelular, digamos. Entonces, a partir de ese punto, de esa reflexión, que puede sonar muy polémica y demasiado como que nos vamos muy a la fuente, ¿no? Pero el planteamiento tiene sentido, por lo menos. Entonces, si partimos de esa noción, si el lenguaje es preexistente a la inteligencia humana, podríamos decir que en el desarrollo de la inteligencia humana la metáfora, la metonimia, muchos de estos elementos, incluso yo me arriesgaría a ir más allá y podría decir que algunos aspectos sonoros del lenguaje, como la anáfora, están presentes en distintas especies, ¿no? Yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar muy arriesgado, pero el planteamiento, para volver al planteamiento inicial acerca de la poética cognitiva, el punto es que la retórica, lo que reconocemos como figuras retóricas, en realidad son componentes que están en el lenguaje de todo momento, digamos, y lo que la poética cognitiva hace es distinguirlas, afinarlas, darles un cierto sentido más, darles un sentido más preciso, quizá. En ese sentido, escribir es una técnica. Hay una técnica ahí aprendida, pero es una técnica
acerca de qué, acerca de esta noción que los griegos llamaban poiesis, que es la creación desde el concepto, y esta creación desde el concepto viene de la conciencia humana, de tal suerte que algunos seres humanos poseen cierta habilidad, por supuesto que es una habilidad entrenable, sumamente entrenable, para acceder a una forma particular de entender cómo procesa la mente la información. De la misma manera que hay seres humanos que tienen una mente particularmente dotada para saber dónde va a caer un balón. Perdón por la metáfora, pero hay seres humanos que saben cómo lanzar un balón. Hay seres humanos que saben orgánicamente dónde va a caer el balón, aunque no lo estén viendo. Eso lo hemos, o sea, no es nada, parece un milagro, pero no lo es solo las neuronas espejo en su mejor momento, digamos, ¿no? Bueno, algunos seres humanos están dotados para ciertas habilidades, con ciertas habilidades intuitivas para entender cómo opera la conciencia. Winston Hugh Oden, en un muy bello libro que se llama La mano del teñidor, que buena parte de ese libro se expresa a través de pequeños aforismos que están entrelazados, escribe este que es uno de los aforismos que me parece muy afortunado, dice: cuando un escritor exitoso analiza las razones de su éxito, por lo general subestima el talento con el que nació y sobreestima su habilidad para utilizarlo. Me parece que es una idea básica, muy pragmática para entender cómo funciona la vocación. Más allá de la parte de la intuición y del entrenamiento de esa intuición, una de las cosas que vertebran la vocación es que hay una cosa ahí innata, y que claro, los escritores tenemos constantemente estamos diciendo que cuánto leímos y cuánto estudiamos y cuánto hemos aprendido y cuánto hemos trabajado, aunque la realidad de fondo es que todo eso es solo una forma, eso es un arropamiento de algo que ya estaba ahí y que no tiene que ver con el don divino del que se habla, pero sí tiene que ver con una serie de procesos que están en la naturaleza y también, por supuesto, en la evolución del individuo, pero que afectan, en todo caso, nuestras conexiones neuronales. Y ese para mí sería el principio de la vocación. El grado de sensibilidad y autoconciencia hacia el ambiente en el que uno crece, hacia la propia voluntad e incluso una capacidad de resiliencia frente al entorno. Me parece que una de las cosas claves para entender cómo funciona la mente de un artista en general, pero en particular la mente de un escritor, tiene que ver con la resiliencia, porque la escritura literaria requiere de una profunda capacidad de autoanálisis. Y una profunda capacidad de autoanálisis solo es posible, me parece a mí, cuando uno es capaz de enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Y la única forma de volverse una persona resiliente es reconciliándose consigo mismo a través de sus debilidades, de sus carencias y de sus errores. Me parece que esto es un tema que es de índole cognitiva y no moral, pero que va a tener resonancias e implicaciones de distintas índoles. Estoy diciendo, puede sonar muy abstracto, pero me gustaría, en estos días que yo estaba preparando esta charla, pues uno se pone atento a ciertas cosas, eso pasa. Más adelante voy a hablar también sobre la atención y la estupidez, y la importancia de la estupidez para ser escritor, que es un tema sobre el que llegó a esta mesa gracias en parte a una charla con Aurelia Sain, que ha sido también un buen amigo de estas charlas. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, pues uno está, decía, que tratando de pescar los hilos que lleguen, ¿no? Y uno que llegó de pronto es este. Hace unos días, Leonardo, mi hijo, está pasando acá unos meses y pues es un niño de 10 años en medio de una pandemia. Entonces es duro entretener a un niño de 10 años en medio de una pandemia. Entonces él hace un proyecto semanal, y su proyecto de esta semana justo fue mitos y leyendas, distintas mitologías. Y entonces, como se saben los mitos griegos por Destripando la Historia, que es una cosa que está en YouTube, que algunos de ustedes que tienen hijos conocerán,
o algunos de ustedes que son millennials conocerán. En fin, estaba mi hijo estudiando mitología en Decepando Historia y le dije, no, güey, vete a las fuentes. Claro, el papá necio, ¿no? Entonces saqué del librero la Ilíada y se lo di. Claro, Leonardo llegó de regreso con un lenguaje muy engolado a decirme, ten tu libro, no entiendo nada, es muy aburrido, pero al momento de devolverme el libro diciendo que era muy aburrido y no entendía nada, me dijo, ¿por qué este libro no tiene narrador? ¿Por qué si está contando una historia no tiene narrador? Y entonces yo le dije, sí, tiene narrador, el señor que dice, canta, oh diosa, la cólera del Pélida. Me dijo, no papá, ese es Homero. Yo me refiero al narrador que debe estar adentro de la historia. Eso, un niño de 10 años que distingue en una ojeada de un libro que no le gusta, el nivel diegético y el nivel extradiegético de la narración, no es algo que pueda... Yo tuve compañeros en la universidad que con 18 ejemplos no entendían eso. Y no estoy ponderando a mi hijo como si fuera un genio, no es esa mi intención. Lo que quiero decir es que por distintas razones hay algo en la vida de un niño de 10 años que le permite llegar a esa conclusión muy rápido. De la misma manera que a esos, como el hay personajes que pueden contar muy rápido algo, ¿no? O tienen una habilidad particular para jugar al ajedrez. Tal vez su vida sea un desastre, pero tienen esta pequeña habilidad. La mayor parte de los escritores que conozco, su vida es un desastre, pero tienen esta pequeña habilidad. Me parece, he dicho antes que a partir de esta noción existe la tensión de índole cognitiva acerca de cómo el lenguaje animal y el lenguaje humano nos rodean, nos circundan y cómo fluimos en ellos y cuál es el lugar que pueden ocupar en nuestra vida. En este punto me interesa regresar un poco a George Steiner y también a este libro, a este librito, que voy a hacer una lectura más o menos cruzada de estos dos libros, partiendo de Lenguaje Animal, el ensayo que está en Extraterritorial, y de este libro que se llama Budismo Zen y Psicoanálisis, que es un libro escrito a la limón por D.T. Suzuki y Eric Fromm. Voy a obviar las charlas de Suzuki que están aquí, que son buenísimas, se los recomiendo un montón, pero voy a obviarlas, entre otras razones, porque ya he hablado en otras charlas, sobre todo en las primeras charlas, hablé sobre el Zen más, pero aquí me interesa mucho la lectura que hace Eric Fromm del lugar del Zen como experiencia vinculada al psicoanálisis, y esto me interesa desde el punto de vista interdisciplinario plantearlo porque mi lectura es que mi lectura inicial de todas estas charlas, no solo de esta en la que estamos, es que existe una conexión profunda entre la experiencia del Zen y la experiencia de la poética. Y cuando leí los argumentos de Fromm, me han hecho notar algo que, bueno, para muchos autores ha sido evidente, y es que hay ciertas zonas de intercambio entre el Zen, el psicoanálisis y la poética, más allá de las visiones psicoanalizantes de la literatura. No es eso lo que me interesa, mi perspectiva no es la de la psicología del personaje, sino algo que es, creo yo, un poco más complejo, que tiene que ver con la manera en la que el psicoanálisis puede informar a la poética cognitiva acerca de los procesos de distorsión de la mente humana que permiten construir ficciones. Para decirlo muy rápidamente, todos nosotros somos ficciones los unos para los otros, porque la lectura que hacemos de los demás está estorbada por nuestras experiencias y por esa sensación de estar semidormido. Dice Eric Fromm que todos todo el tiempo estamos semidormidos, y en ese estar semidormidos distorsionamos la realidad de quién es el otro. Y esa distorsión, que produce por supuesto una ficción, es decir, el otro es una ficción siempre para mí. En esa medida, las ficciones me pueden explicar al otro mejor que el otro se puede explicar a sí mismo, muchas veces. ¿Por qué? Porque en la ficción estoy consciente por lo menos de que se trata de una ficción. Mientras que en mi vida cotidiana
Pienso que el otro que está enfrente de mí, y la manera en la que yo lo veo más bien, es real. No, el otro puede ser real o no, no lo sé. Pero la manera en la que yo lo veo es ficticia. Y no estoy dispuesto a aceptarlo de manera consciente, o me cuesta mucho trabajo aceptar de manera consciente que la persona a la que amo es una ficción. Entonces, solo la experiencia poética, en mi experiencia al menos, solo la experiencia poética me permite abrir una ventana para asomarme a ese aspecto. Lo diré de una manera un poco más detallada, partiendo de esta primera reflexión de George Steiner. George Steiner plantea que hubo una revolución del lenguaje a principios del siglo XX en Viena, en Europa en general, pero de una manera muy particular en la Europa central y de una manera muy específica en Viena. Un lugar y un momento en el que surgieron el psicoanálisis, las obras literarias de autores como Musil o Hermann Broch, por ejemplo, y el pensamiento filosófico analítico de Ludwig Wittgenstein. Estas líneas que se van entrecruzando ahí no son gratuitas, están conectadas. Están conectadas por la preocupación epistemológica de lo que el lenguaje es. Si el lenguaje es el producto que nos define, si los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, como plantea Wittgenstein, la realidad está construida solo por mi experiencia del lenguaje. El problema aquí es que el lenguaje no es el lenguaje, sino los lenguajes. Y aquí entra una de las paredes que desarrolla más, estoy haciendo un espejo con Fromm. Una de las cosas que plantea Fromm es que a la hora que nosotros nos construimos como realidad, como yo social, las experiencias que pueden pasar a nuestra conciencia están determinadas, por supuesto, por las normas sociales, por la imposición de las figuras de autoridad inmediatas que tenemos, el papá, la mamá, la policía, pero también están determinadas por nuestro vocabulario, de modo que mis experiencias culturales son muy distintas a las de un noruego, partiendo más allá de la apariencia física de que nuestros idiomas no pueden hablar de las mismas realidades. Un ejemplo básico es que en lengua tarahumara existe una palabra de 2 sílabas para decir tropezarse con una piedra y lastimarse el dedo gordo del pie. Nosotros en español no tenemos una palabra de 2 sílabas que traduzca esa experiencia, porque es una experiencia no cotidiana para nosotros. Para un tarahumara esa es una experiencia cotidiana. De tal suerte que la manera en la que ese evento puede penetrar en la conciencia de un tarahumara es muy distinta de la manera en la que puede penetrar en la mía, porque la única palabra suficientemente compacta con la que yo cuento para decir eso es chingada madre, o si acaso, ay güey, ¿no? Entonces, estos aspectos que pueden parecer tan simples y juguetones van alcanzando, digamos, van hacia una escala algebraica conforme vamos entrando en otras dimensiones de la experiencia humana, como por ejemplo la violencia paterna o la forma de concebir el trabajo, ¿sí? Cuando ahora uso este ejemplo porque es una cosa con la que estoy trabajando para otro sistema, para otro foro. Cuando los españoles llegaron a Saltillo, trajeron con ellos, en compañía a un grupo de tlaxcaltecas, para que se asentaran aquí y con ellos civilizar a los grupos chichimecas. Entonces, los españoles, pienso yo, estos güeyes no sabían matemáticas o qué. Los españoles se parecían a los tlaxcaltecas en que dormían en casas, cocinaban su comida, tenían ceremonias matrimoniales, estaban organizados como familias nucleares. Desde antes de que llegaran los españoles, los tlaxcaltecas eran así y los españoles eran así. Y los tlaxcaltecas y los chichimecas se parecían en que eran morenos.
estos güeyes no sabían sumar. O sea, ahí hay un conflicto profundo del lenguaje, ¿no? La incapacidad de penetrar en la conciencia que la semejanza que tenemos con el otro es distorsionada por un aspecto del lenguaje, por el aspecto del lenguaje que significa el color de la piel. Los españoles no fueron capaces de ver cuán semejantes eran a los tlaxcaltecas y cuán distintos eran los tlaxcaltecas a los chichimecas, porque vieron, digamos, un solo enunciado del párrafo completo, que es que eran morenos. Este puede ser un ejemplo de el modo en que la construcción de esta serie de distorsiones, la construcción de esta realidad distorsionada opera como un proceso. Dice Fromm, al hablar de lo que él llama el psicoanálisis existencial, y al conectarlo con el Zen, habla de estas tres formas básicas, bueno, que están en general en el psicoanálisis, de las que nos valemos para distorsionar. Son, si se me permite, la retórica de la distorsión dentro de, o las grandes bases de la retórica de la distorsión dentro de la perspectiva psicoanalítica: la transferencia, la proyección y la racionalización, ¿no? El uso de estos mecanismos, el utilizar a alguien como un receptáculo de experiencias infantiles en tu vida adulta, utilizar a alguien como receptáculo de tus experiencias infantiles, no es demasiado distinto del uso que hacemos de los personajes mitopoéticos. No es muy distinto de la manera, es decir, el ejercicio de transferencia que utilizamos para leer a un psicoanalista o a un profesor o a una figura determinada en nuestra vida. Es decir, lo que Fromm dice es que tú proyectas la imagen o transfieres la energía emocional que tienes de alguien, de una figura importante de tu infancia, a alguien que está en tu vida adulta, ¿no? El psicoanalista puede ser un maestro, puede ser tu papá, o puede ser tú mismo de niño, ¿no? Depende, ¿no? Esa transferencia que puedes hacer con estas figuras que están ahí en la realidad no es muy distinta a la que hacemos con personajes como Julien Sorel. No es muy distinta a la que hacemos con Ana Karenina, por ejemplo. Esa lectura que nosotros nos leemos en el personaje, pero también leemos a otras personas en el personaje o en los personajes. Es muy difícil que un personaje sea para nosotros entrañable y que no tenga a un cierto grado de conciencia conexión con seres de nuestra realidad cotidiana. Esas son las líneas, digamos, que nos conectan poéticamente, digamos. Bueno, me parece a mí, para salir del difícil tema de la filosofía del lenguaje conectada con el psicoanálisis, que es un territorio un poco complejo, y finalmente pues esto es una charla nada más. Me parece a mí que una de las cosas que vertebran la vocación, que le dan como la gasolina que se necesita para llegar a ser escritor o un escritor, tiene que ver con una obsesiva búsqueda de estas analogías. Analogías de lenguaje, de palabras que representan a otras, analogías de objetos que representan a otros y analogías de personas que representan a otras. Y también con una capacidad intuitiva para leer en ciertos rasgos, aunque sea de manera distorsionada, un nivel de realidad. Dice Fromm, y esto se conecta con la experiencia del Zen y me parece que también con la experiencia literaria, que una de las dificultades más grandes de la base del psicoanálisis, que es algo que le costó trabajo reconocer a Freud, es que no puedes transmitir el conocimiento intelectual de lo que le sucede al paciente. Es decir, tú tienes un paciente, el paciente te cuenta lo que le sucede, tú lo estudias y dices, mira, lo que te pasa es esto, estás sublimando esto, y se lo dices. Esa era como, digamos, la visión primitiva
del psicoanálisis freudiano. Eso no le sirve de nada al paciente. Eso no le sirve de un carajo. El paciente necesita experimentar esa realidad distorsionada en la que vive. Eric Fromm sigue con la metáfora diciendo que en eso el psicoanálisis y la mentalidad del Zen están conectadas. Porque dice, eso es lo que sucede precisamente con el maestro Zen. El maestro Zen no puede enseñarle la iluminación a su discípulo. Puede hacerle ver que no la posee y puede orientarlo hacia ella. Pero en última instancia, la experiencia de la iluminación es intransferible, porque la experiencia de la iluminación no es intelectual, es de índole intuitiva. Entonces nadie puede empezar puede decir que está iluminado, o difícilmente alguien que esté iluminado diría que lo está. Pero también lo que sí puedes hacer es ayudar al otro de alguna manera a desentrañar esa intuición profunda de sí mismo, esa percepción más total, digamos, de la realidad. Bueno, una de las cosas que suceden con el arte literario desde el punto de vista de la poética cognitiva es que al forzar, digamos que la línea de acción de lo racional y de lo representable, al poner en tensión algunos aspectos de la lógica tal y como la conocemos en el uso de la retórica confronta la lógica consigo misma, pero también al utilizar la distancia narrativa, que hace que uno pueda economizar en el mundo narrativo o hacerlo o distenderlo también. Al hacer estas experiencias con el tiempo y el espacio dentro de el lenguaje, el escritor puede acercarse, un gran escritor, y creo que los lectores hemos experimentado esto muchas veces, la sensación de que la experiencia in toto, la experiencia como tal, es transferida a tu mente. Creo que los grandes escritores son capaces de producir este sentimiento, y yo creo que quienes nos asumimos como lectores, lo primero que alcanzamos a percibir es esta increíble capacidad que no nos ha sido revelada a la mayoría de los simples mortales para conseguir eso, que la experiencia suceda en la mente del otro. En ese sentido, la experiencia de la vocación, me parece a mí, está conectada con una capacidad de iluminación en el sentido más profundo, y en ese sentido me parece que no se trata de que el escritor sea un iluminado, sino de que el proceso del consumo poético, de la comunión poética, sea un momento de iluminación, más allá de quienes participan en él, más allá de la personalidad, que es lo que me parece sería el núcleo de la iluminación verdadera, ¿no? Trascender la personalidad y llegar a esta experiencia. Creo que la gran dificultad para acceder a esta experiencia es que la cultura va a ser determinante para que lleguemos a ese punto de la vocación, ¿sí? Es decir, para que nuestra vocación desemboque en la experiencia poética iluminada, o podría decir simplemente en la experiencia poética verdadera. La cultura va a ser siempre un lugar donde chocamos. Y aquí me gustaría hacer una brevísima digresión que complementa lo que dije, pensando en que la literatura existe como una realidad, y para los académicos la literatura existe como una realidad que es más o menos verificable con ciertas claves y códigos, lo cual no está mal porque permite que trabajemos, pero es triste porque, entre otras cosas, una de las cosas que la academia ha hecho, a mi juicio, es confinar algunas de las mentes más brillantes de mi generación a la consolidación de hipótesis, ¿no? O sea, como que tú puedes tener una idea súper brillante, pero si no se ajusta a los cánones de tu universidad, pues marchaste. Eso, pues es una cosa que en algún momento será trascendida, me parece, como experiencia. Sin embargo, eso no significa que todo lo que sabemos
desde un punto de vista académico sea deleznable o esté completamente desvinculado de la realidad. Y aquí vuelvo al tema de la poética cognitiva, lo que la experiencia académica puede, lugares donde la experiencia académica puede llevarnos, está conectado con experiencias profundas de la cultura y el lenguaje. Esta es una reflexión que se desprende de una manera muy pragmática, es una reflexión acerca del cine, que para mí se desprende de una experiencia muy pragmática, acerca de una charla que tuve hace unos días con un muy querido amigo, que es Alejandro Springal. Alejandro Springal es un director de cine con quien últimamente converso mucho, porque hemos encontrado ahí una zona, digamos, como de intercambio de ideas, y últimamente nos reunimos, ahora sobre todo que no puedes visitar a tus amigos en sus casas o en los bares o en los cafés, pues aprovechamos, ¿no? Alejandro está en la Ciudad de México y nos reunimos los martes 1 hora a tomar un café y hablar de cosas. Y el último martes estábamos hablando sobre cómo funciona la pieza, la idea de la pieza en el sentido dramático, trasladada al cine. Y hablábamos sobre cómo funcionan, cuál es la diferencia entre la pieza y el melodrama, por ejemplo. Y cómo hay una cierta, hay una serie de estereotipos que hacen que el melodrama sea un melodrama, y una forma más rígida, digamos, de trazo de la figura que hace que el personaje se salga del melodrama y entre en el cuerpo de la pieza. Entonces pensamos, esto que estoy diciendo, voy a hacer una reflexión muy rápida diciendo, pensemos que el núcleo de la pieza, desde el punto de vista cinematográfico, son las películas de Ingmar Bergman. El cine de Bergman está constituido por estos personajes, además donde uno puede ver los bloques incluso de índole textual, incluso visualmente si uno ve los guiones, están los pasajes de texto donde el personaje se construye. La forma de transmisión es muy seca, a diferencia del melodrama, ¿no? El melodrama está lleno de devaneos y si los viéramos como una forma física, me parece que es más o menos fácil plantear que una comparación entre dos directores, y aquí empiezo a abrir un poco el arco: Bergman y Pedro Almodóvar. El cine de Almodóvar tiene piezas menos sólidas. Creo que incluso visualmente uno puede ver que hay mayor alternancia en el ritmo visual, los diálogos son más cortos, ¿no? Pero también la manera en que están construidos los personajes, pues a Almodóvar no le interesa, no le molesta, perdón, partir de estereotipos, por ejemplo, ¿no? Y hay no solo eso, sino que a veces como se casa con la idea y trata de llevarla a sus últimas consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa si tengo a esta joven sadomasoquista, lesbiana, enamorada de una mujer mucho mayor que ella? ¿No? O sea, voy a llevar esto al nivel del absurdo y el extremo mayor posible para ver qué pasa con esto, ¿no? Estábamos en esta conversación Alejandro Springal y yo, y de pronto Alejandro me dijo, y sin embargo, y esto me parece muy puntual, sin embargo, cuando yo salí del cine de ver Todo sobre mi madre, pensé, Almodóvar se está convirtiendo en Ingmar Bergman. Esta parece una película de Bergman. Me parece muy interesante el proceso de índole cultural, porque esa sería mi reflexión. En la lengua española y la cultura hispánica no nos permite llegar directamente al lenguaje de la pieza bergmaniana. Porque los procesos mentales que determinan nuestra cultura y la forma en la que la estructura de nuestro lenguaje nos hacen cognitivamente muy lejana a esa experiencia. ¿Por qué razón? Porque la forma de la distorsión del otro para nosotros es muy distinta. Es decir, yo no puedo decir cómo un noruego distorsiona a los personajes importantes de su vida adulta, pero sé que no los distorsiona como yo, porque la experiencia cultural que yo viví acerca de qué significa tener un papá y tener una mamá, por ejemplo, o qué significa tener o no dinero, o qué significa ir a la escuela, son distintas no solo como experiencia interiorizada, sino como experiencia de índole lingüística.
voy a hacer una digresión dentro de la digresión. Para nosotros comer lengua es algo que haces comer, o sea, la barbacoa de lengua es una cosa que pues, comes lengua los domingos y qué rica está. Para los niños, para los franceses, perdón, para los franceses es un asco, porque es lo que les daban de comer en el receso de la escuela cuando eran niños. Entonces es como lo peor y lo más bajo que puedes comer, pero además está relacionado con la autoridad. Para nosotros comer lengua es el domingo, y para los franceses comer lengua es la autoridad que te jodió la infancia. Para nosotros la cantina pues es la cantina. Para los franceses la cantina es el lugar donde les daban esa comida asquerosa. La cantina es el comedor de las escuelas. Entonces, solo tratando de plantear esta experiencia, podríamos desarrollar el problema de la pieza como género y la dificultad de un practicante de la lengua española para llegar a construir buenas piezas sin pasar por el proceso del melodrama. Mi lectura es que Almodóvar llega a la pieza bergmaniana porque estuvo dispuesto a atravesar el proceloso mar del melodrama. De la misma manera que me parece que Woody Allen llega a la pieza bergmaniana porque estuvo dispuesto a atravesar el proceloso mar de la comedia del absurdo gringa que viene del sitcom. Me parece, suena raro que un autor que viene del melodrama cómico en España y un autor que viene del stand-up comedy, que es Woody Allen, de algún modo vayan fluyendo y desemboquen en Bergman. Me parece muy extraño, pero me parece que tiene una lógica precisa, que es la de profundizar en la experiencia de la propia cultura y de la propia lengua. En ese sentido, así como existe el maestro Zen y así como existe el psicoanalista como una cierta guía, y esta es la parte más polémica de lo que tengo ganas de decir hoy, ¿cuál es el lugar de la vocación? ¿Qué es lo que hace que un escritor quiera convertirse en un escritor? Algo que he dicho siempre es no digo, quiero decir porque lo digo mucho con este grupo de amigos, es que los escritores somos quienes enseñamos a los niños a cazar. Esa es una metáfora que viene de... Pero básicamente es cuando estás alrededor de la lumbre y cuentas el cuento de cómo se caza un mamut, estás haciendo la representación del mamut, estás fundando la literatura universal, pero también estás explicándole a un niño cómo se caza un mamut. Estás entrenándolo. Y los escritores están entrenándonos todo el tiempo sin que lo sepamos. Yo no sé dónde aprendí a encender una vela, si alguien me lo enseñó o lo aprendí en un libro o lo vi en una película. No sé, no recuerdo bien, de verdad no recuerdo bien cómo aprendí a atarme los zapatos. Sí sé que durante años fumé de una cierta manera gracias a los personajes que vi en el cine. Y esa es como una cosa muy superficial con la que cualquiera se puede conectar. Pero la cantidad de cosas que los personajes de la ficción nos han enseñado es muy impresionante. Y no me refiero nada más a las enseñanzas, es más, no me refiero para nada a las enseñanzas de índole moral y a esa gran pedagogía, al discurso moralizante. Me refiero a cosas básicas como saber cómo sacar un ostión de su concha, sorbiéndolo una sola vez, ¿no? Para mí sería el núcleo del problema. Uno de los aspectos más complejos y resolubles que están ahí en la poética es que dice Shelley que los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo. Yo no sé si eso sea cierto, sobre todo pensando en el legislador como la figura que es en el mundo contemporáneo. Si la pienso como en México, preferiría que no nos compararan con seres tan despreciables, a quienes nos dedicamos a la literatura, quiero decir. Yo no sé si los poetas sean los legisladores no reconocidos del mundo. Lo que sí creo es que son los profesores no reconocidos del mundo. Y esto me parece que es doblemente polémico, porque la sociedad no quiere pensar en que los artistas son sus maestros. Y una de las cosas que más nos horrorizan a quienes queremos hacer arte es la idea de ser el maestro, en el sentido de que lo que enseñas
es como una forma de... Te vuelves una parte de la autoridad. Y una de las cosas que más rehuye a un artista es formar parte del esquema estructurado de la autoridad, ¿no? Entonces me parece que hay una vocación secreta en el escritor, porque en última instancia quienes te dicen que la literatura no sirve para nada mienten, sobre todo si son escritores. Un poeta sabe que la poesía le sirvió muchísimo, ¿no? Que es una de las cosas que lo mantienen funcionando en el mundo. No solo a él, sino que mantiene de algún modo en la operación la realidad. Digo, esto, hay muchas lecturas pragmáticas sobre esto, ¿no? Yo siempre digo que cuando dicen que el arte no sirve para nada, digo, güey, hagamos una huelga de creatividad durante una semana a ver quién sobrevive. El mundo se acaba, si es una huelga de creatividad. Pero ese no es el tema de hoy. A donde sí quiero llegar es a que uno de los problemas centrales de la vocación, y mi mamá me lo dijo cuando yo tenía 17 años, le dije, yo quiero ser poeta, y mi mamá me dijo, te vas a morir de hambre. Un tema central acerca de la vocación del escritor es el dinero. Es un tema acerca del cual todo el tiempo estamos pensando y acerca del cual nunca queremos hablar, y menos en público. Entonces, voy a hacer una breve excepción y hablaré un poco sobre el problema del dinero. Y dentro del problema del dinero, el problema de cobrar. En un libro, en un libro que se llama, en otro libro distinto de Extraterritorial, en un libro que se llama Lecciones de los Maestros, George Steiner inaugura con una reflexión acerca de que Sócrates decía que los maestros no deben cobrar, ¿no? Y lo decía para criticar a los sofistas, ¿no? Los sofistas que andan ahí explicando cómo usar la lógica. La lógica siempre va a estar en un trasfondo ahí como la amiga, la frenemy del arte, ¿no? Entonces, los sofistas cobran, ¿cómo que cobran? Y el planteamiento de Sócrates es que el muy ingenuo y bello planteamiento de Sócrates es que las sociedades, que el maestro no debería cobrar y que las sociedades deberían ocuparse de sus necesidades básicas, ¿no? Yo podría estar de acuerdo con esa perspectiva si la cobertura de esas necesidades básicas se hiciera a través de fideicomisos, por ejemplo, como los que se extinguieron últimamente en este país. Me parece muy curioso que una de las cosas que hacen que desestimemos el lugar del escritor y del artista en general como maestro de la sociedad es que uno de los reproches más profundos que se le hacen al artista es que gane dinero. Esto es, o sea, vivimos en una sociedad, y esto, Michel Foucault decía que los leprosos ocuparon un día un lugar simbólico en el mundo que era el castigo, y entonces eran sagrados porque eran un castigo, y en otro momento lo hicieron los locos, ¿no? Hasta que empieza, dice Foucault, el monólogo de la razón acerca de la locura, y el loco pierde su condición sagrada en el mundo. Bueno, yo creo que una de las figuras que no han perdido del todo su condición sagrada en el mundo es la del artista. Vivimos en un mundo de gente enloquecida por el dinero, donde lo último que un artista puede hacer es ser uno de esos locos por el dinero. La sociedad de estos tiempos, sobre todo, no le perdona a un artista ser rico. No, bajo ninguna circunstancia. Hay este libro muy curioso de Paul Johnson, que se llama Creadores. Es un libro muy interesante. Es un libro que habla sobre la vida de algunos artistas, entre ellos Picasso y Richard Wagner. Pero uno de los temas centrales para Paul Johnson, que es un muy buen historiador completamente de derechas, uno de los temas para él, como que nunca lo termina de reprobar, pero sí es como tratar de exhibir a los artistas diciendo, miren, es que Wagner todo el tiempo estaba pidiendo dinero, siempre quería más dinero y decía que quería estar, lo dice porque Wagner lo dice en sus cartas, que él necesita estar rodeado de lujos. Esto me interesa mucho. El artista
que quiere dinero. El artista que quiere dinero está reprobado, ¿no? Los artistas que no quieren dinero pueden pasar con 6, pero el artista que quiere dinero está reprobado. ¿Por qué razón? Bueno, me parece que hay una base ahí muy clara, y es que el artista no solo no va a generar más riqueza. Un artista por lo regular no va a generar más riqueza. ¿Sí? O sea, es como básicamente tú eres un artista y vas a generar productos que pueden darle algún sentido de realidad a las demás personas, pero difícilmente eso se va a convertir en una serie de Netflix. Entonces, si tú no puedes convertir Las Flores del Mal en una serie de Netflix, ya te chingaste. Pero luego está el otro tema mucho más reprobable que el de no generar más riqueza material, que no la sabes administrar. Y este me parece que es el problema central. El problema central dentro de la cultura contemporánea, en el lugar que ocupa ahí el artista, está visto por Paul Johnson en la figura de Richard Wagner. Wagner no solo es un tipo que no genera riqueza, sino que necesita mucho dinero y lo necesita para rodearse de lujos. No solo necesita el dinero, sino que necesita el dispendio. No sé si ustedes están familiarizados, a lo mejor no, están familiarizados con la idea de que un artista, un escritor, por ejemplo, es alguien que siempre gasta más dinero de lo que gana. No sé si están ustedes familiarizados con el hecho de que ganas 2,000 pesos y compras 4,000 pesos de libros. O compras un cuadro. O quieres ese pequeño objeto absolutamente inútil porque lo quieres poner en tu librero. Porque es sumamente importante para ti contemplarlo, aunque después no suceda nada con él. Quizá quieres convertirlo en una obra de arte, pero quizá nunca lo hagas. Ser pobre y ser dispendioso es algo que se permite. Baudelaire murió endeudado y eso lo exime de la responsabilidad, de su responsabilidad con el dinero, porque pues al menos murió pobre. También si eres marginal, pues viste mucho. Era un escritor, Isaac Bukowski, pues bueno, si dices que el dinero no te importa, y puede ser que no te importe, y puede ser que lo ganes y te lo gastes, pero eres autodestructivo. Entonces, quizá pronto dejes de hacerle daño al mundo. Otra cosa que pueden respetar de ti es que seas rico antes de ser escritor. Si eres Montaigne, ok. Pues heredaste una fortuna y quieres dedicarte a pensar. Está bien, puedes hacerlo, no haber muertos ni heridos. Algo que puede ser sumamente reprochable en la sociedad contemporánea es alguien como Hermann Broch, alguien que nace con dinero y lo dispendia y se deshace de él para llegar a ser escritor, ¿no? Algo que sucedió bastante en la Viena de principios del siglo XX, sucedió varias veces. Una figura rara, más o menos aceptable, bastante aceptable si la parte literaria queda un poco más escondida, es el que llega a hacer dinero, pero por algo que no tiene que ver con la literatura. Y se dedica a la literatura, como Wallace Stevens, ¿no? Wallace Stevens es una figura que tiene dinero, pero lo hizo como en una empresa de seguros. Y luego están estas figuras, como Rowling o Stephen King o García Márquez, que han hecho mucho dinero de sus libros y que para esta sociedad en la que vivimos, tan utilitaria, hay un fenómeno muy particular que tú crees que porque ellos hicieron dinero de su creatividad son tuyos. Como si la cultura y la imaginación que ellos construyeron y que te regalaron, que te dieron chance de disfrutar y de habitar, fuera más tuya que de ellos. Como si tuvieras algún derecho de propiedad sobre esas mentes y sobre esa imaginación. Me parece, lo digo con enojo, pero también lo digo con mucha admiración.
porque me causa mucha envidia el odio que ha suscitado, el odio que ha suscitado Rowling en los últimos tiempos me causa más envidia que su dinero. Y su dinero me causa envidia, por supuesto, pero me causa más envidia ese odio. Porque hacer que la gente se olvide, o sea, llegar a tal nivel, a tal profundidad de la psique de esos seres humanos, que hacen que se les olvide que les diste un regalo perpetuo, que en su estupidez y egoísmo lleguen a creer que eso que tú pensaste o imaginaste es más de ellos que tuyo, me parece absolutamente poético, ¿no? En ese sentido, mi admiración por Rowling ha crecido mucho en este fenómeno, en medio de este fenómeno, independientemente de que no esté de acuerdo con sus ideas políticas. Esa es otra historia. Ahora, todas estas figuras pueden ser más o menos apreciables para la vida contemporánea. Lo que sí es muy difícil en el ámbito de la vocación del escritor, para la vida del escritor y para su desempeño en la sociedad, es ser un tipo más o menos normal, que cumple con un oficio. Es decir, si eres una persona que se dedica a escribir y hace libros que están bien, que a algunas personas les dicen cosas, y tratas de vivir de eso, eso en esta sociedad en la que vivimos es un pecado mortal. Porque no eres un genio y no tienes derecho a practicar tu oficio, porque no eres tampoco un ultramillonario. Y entonces todo tu trabajo va a ser cuestionado, no desde la base estética, que ese es otro tema sobre el que se puede discutir mucho, sino desde la base monetaria. ¿Sí? La noción de que un artista, de que un escritor en particular, pueda ganarse la vida dedicándose a su oficio, es súper mal vista en esta sociedad. No solo estoy hablando de que uno tenga derecho a ganarse la vida, sino que en el momento en el que empiezas a tener ciertos éxitos de cualquier índole, te ganas un premio, te contratan para escribir una peli, ese güey ya se corrompió. Dedicarse a escribir libros, esto no soy la primera persona que lo dice ni mucho menos, es algo que toma mucho esfuerzo y mucho trabajo. Es un oficio sumamente especializado. Hacerlo medianamente bien, no hacerlo de manera genial, hacerlo medianamente bien. Muchos de quienes están ahorita aquí, de quienes están escuchándome en el Facebook Live lo saben. Hacerlo medianamente bien toma años y horas diarias sentado enfrente de una máquina para dominar una técnica. No para ser un genio, para dominar una técnica hasta cierto punto. Tratar de ganarse la vida con esos medios en este país y en el mundo contemporáneo, pero particularmente en este país, es considerado una forma de prostitución. Lo cual es muy extraño. Y en ese sentido, y aquí le robo una idea, tomo prestada una idea a Yolanda Segura y la desarrollo un poco. Yolanda Segura hablaba en algún momento en una charla que hicimos sobre la precarización del trabajo de la mujer y su relación con la precarización de otros oficios, por ejemplo el de poeta. Y yo diría en general el de escritor. Me parece que es una idea muy interesante para plantearnos como artistas, no solamente en función de una solidaridad de índole gremial con las demandas femeninas, sino con la construcción de un lugar simbólico dentro de la sociedad como artistas. Porque el reclamo de Virginia Woolf de la habitación propia y el estipendio no solo es aplicable a las mujeres, es aplicable a la mayor parte de los escritores que yo conozco, y muchos de ellos son muy talentosos. Porque desde el punto de vista de cómo convergen el trabajo y el dinero, todos los escritores somos mujeres. Y los poetas somos más mujeres que los novelistas. Existe este librito que habla un poco sobre el tema y que les recomiendo mucho, a pesar de su horrenda portada. Este libro lo encontró Silvia en una librería de viejo en Querétaro. Y estuvimos a punto de dejarlo porque su portada es de verdad una de las portadas más feas
que hay en esta biblioteca. Sin embargo, es un libro extraordinario, un libro de Margaret Atwood, que en español se llama Pagar con la misma moneda, en inglés se llama Payback. Y voy a leer el primer párrafo porque creo que se relaciona un poco con estos temas. Dice en el primer párrafo: el escritor canadiense de libros sobre la naturaleza Ernest Thompson Seton recibió, el día en que cumplió 21 años, una factura insólita. Era la cuenta detallada que había llevado su padre de todos los gastos inherentes a la infancia y juventud del joven Ernest, los honorarios del médico que intervino en el parto inclusive. Pero lo más sorprendente es que, según dicen, Ernest la pagó. Yo antes pensaba que el señor Seton padre era un imbécil, pero hoy me pregunto, ¿y si en teoría tenía razón? ¿Estamos en deuda con algo o alguien por el simple hecho de existir? Y si es así, ¿qué es lo que debemos? ¿A quién o a qué se lo debemos? ¿Y cómo lo pagaremos? Me detengo para empezar en que una reflexión de esa índole, pues solo la puede hacer una escritora. Y en ese sentido, la construcción de la existencia ahí ya está, de nuestra existencia particular, pues ya tiene una deuda. La deuda de que alguien te explique que la existencia es deudora per se. Eso es lo que le debemos por lo regular a los poetas y a los escritores como Margaret Atwood. Pero Margaret Atwood analiza, entre otras muchas cosas, uno de los temas que analiza es el funcionamiento dentro de la sociedad de cómo se desarrolla nuestra relación con el dinero en función del tiempo y de la justicia. Porque el planteamiento básico es, por una parte, nosotros vivimos en una sociedad sumamente endeudada. Margaret Atwood habla de estudios de neurobiológicos que dicen que debería ser delito darles el crédito que se le da a los jóvenes de college, por ejemplo. Los jóvenes de 18, 20 años no tienen desarrolladas ciertas áreas del cerebro que les permitirían estimar un futuro determinado en términos materiales, en términos de su posibilidad para pagar. Claro, como la mente de todos nosotros se ha vuelto la de unos chicos de 18 o 20 años, pues todos estamos endeudados hasta el cuello. ¿No? Ese es una de los temas de realidad, digamos, que hay ahí. Es que la sociedad, vivimos en una sociedad que está increíblemente endeudada porque nuestro sentido del tiempo no alcanza a abarcar la ficción de la deuda, que la novela de la deuda que nos ha vendido la sociedad en la que vivimos. Nuestro sentido de la realidad la distorsiona y no la puede abarcar. Y por eso vivimos en sociedades tan profundamente endeudadas. Pero por otra parte, seguimos pensando que estamos endeudados. ¿Por qué razón? Y este es el punto donde me parece Margaret Atwood profundiza como muy claramente en los fenómenos cognitivos. Porque tenemos muy cerca el sentido de la justicia. El sentido de la justicia se desarrolla muy rápido. Y más allá de lo que creamos y de que hayamos entrado en una ficción que nos es cognitivamente imposible de abarcar, nuestro sentido de la justicia nos impele a cumplir con la deuda con mayúsculas. La relación que tenemos con la deuda con mayúsculas es una ficción. Y hay unos delincuentes que suelen dedicar su tiempo de manera muy constante a poner de manifiesto el sentido de ficción que tiene el dinero. Y esos delincuentes son los artistas. Los artistas están todo el tiempo poniendo en relación, y esa es una de las cosas que hacen que los artistas conceptuales, por ejemplo, sean tan perseguidos en últimos tiempos por policías como Avelina Lesper. Porque una de las cosas que ponen más en evidencia es el sentido de la ficción que el dinero es, llevándolo a veces a ciertos extremos, como los que ha generado Teresa Margolles, ¿no? Teresa Margolles, por ejemplo, saca del país objetos que deberían estar
bajo custodia y los consigue sobornando al gobierno y construye joyas con ellos y las venden al extranjero. Y entonces Avelina Lesper demanda a Teresa Margolis, lo cual demuestra la nimia lógica de la sociedad en la que vivimos, cuando el sistema tiene construida ahí una ficción, que es la legalidad. La legalidad es una ficción. Déjame le pego a la persona que está diciéndome que la legalidad es una ficción, que está revelando que la legalidad es una ficción, que está mostrando la narrativa extradiegética de la ficción de la legalidad. Este es uno de los problemas centrales de la relación entre la vocación del artista y la negativa y el rechazo a que el artista tenga dinero o reciba dinero o sea de algún modo recompensado financieramente. Porque volvemos al problema del profesor planteado por George Steiner. Porque si el escritor o el artista está todo el tiempo poniendo en evidencia la ficción que el dinero es porque quiere, después de haber quebrado mis ilusiones acerca de esa ficción, porque quiere beneficiarse de la ficción a la que está pateando. Y este es uno de los, me parece, de los problemas más complejos a los que se enfrenta la creación desde el punto de vista de lo que Chantal Maillard llama la razón estética. Este libro de finales de los años 90 de Chantal Maillard, La razón estética, es, me parece, una pieza, para mí es una pieza fundamental para entender el sentido de la estética en el mundo contemporáneo y los alcances que ésta podría haber tenido, no sé si tener, porque no sé, me parece que el libro es mucho más interesante ahora que cuando Chantal lo escribió. Chantal Maillard, que es poeta y es filósofa y es una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo en lengua española, me parece que cuando lo escribió el libro era sumamente interesante y ahora lo es más en la medida, en el grado en el que nadie le hizo caso, ¿no? En el grado en el que la noción de razón estética de la que ella habla ha perdido vigencia en un mundo cada vez más desestetizado, ¿no? Me parece que el mundo en el que vivimos está cotidianamente desestetizándose y quizá una de las pocas cosas que yo rescato como experiencia profunda, quiero decir, de los aciagos tiempos que nos ha tocado vivir en los últimos meses, no es todo ese discurso de los filósofos que dijeron, el virus es anticapitalista. No, güey, los grandes consorcios son los que más han enriquecido con el proceso en el que estamos. Pero hay una nostalgia estética circulando por todas partes en este momento. La reducción de nuestra vida me parece que ha tenido este efecto de estetizar el contexto, lo inmediato. Me parece muy interesante también que el comentario al margen podría ser el siguiente. Si tú lees el Decamerón en estos momentos, te podrás dar cuenta de cuánto ha progresado la humanidad entre la Edad Media y este momento. Porque si hay una pandemia, nuestros recursos para enfrentarla son exactamente los mismos que tenían los personajes de Boccaccio. Nada, ni el internet, ni los grandes corporativos, ni la comida rápida, ni los coches, ni los viajes a la luna han cambiado el hecho de que estemos aquí en el Decamerón. Eso no ha cambiado. Ese es el verdadero progreso estético al que ha llegado la humanidad en los últimos, 600 años. Dice Chantal Maillard que, cito, la razón estética es una actitud que permite dar cuenta de la comunicación a nivel sensible de todos los elementos que intervienen en los sucesos que forman esa trama a la que denominamos realidad consciente. Quien adopta dicha actitud de que la realidad no es lo otro que ha de ser aprendido, sino aquello en cuyas confluencias nos vamos creando. Por ello, el ejercicio
de la razón estética es ante todo una manera de autoconstruirse. Lo estético designa, por un lado, la capacidad de aprehender la realidad a través de los canales que nos proporciona la sensibilidad, y por otro, la activación de la capacidad lúdica para la empresa constructora. La experiencia sensible ha de ser representada, ha de formar mundo, ha de historiarse, y el historiar se realiza con placer, ese extraño placer al que llamamos estético, y que es, a un tiempo, placer de la comunicación, en este configurarse de la realidad de la que somos copartícipes, y placer de la ordenación creadora que procura el sentido al trazar el mapa de las correspondencias. Al hablar de una razón estética, Chantal Malar pone de manifiesto este lugar de la vocación como una capacidad de la vocación del artista, creo que en este caso del artista en general, de generar un momento de autoconstrucción compartida, de ir generando la realidad y no de partir de que la realidad ya está ahí dada y yo no soy responsable de ella. En ese sentido me parece que el viaje de la razón estética tiene que ver con el hacerse responsables de la realidad. Otro tema que me parece la desestetización de nuestros tiempos ha puesto en pausa. Hay un momento en este libro que me parece muy, voy a hacer una cita más, que me parece muy característico para la época en la que vivimos. Dice Chantal Malar, el artista es un mediador, pero su mediación no consiste en traernos verdades desde un mundo trascendente, sino en mostrarnos alguna parte oculta del dragón, sin por ello hacerla visible. Me interesa muchísimo este oxímoron, mostrar alguna parte oculta del dragón sin hacerla visible. Este es un momento en el que la sociedad procede de una manera exactamente inversa. Y para mí un gran ejemplo confrontado con esta cita es una serie de televisión que se llama Game of Thrones. La representación del dragón e in toto, la figura del dragón, la idea esquematizada del dragón, puesta sobre el plano para convencernos de que esa es la realidad de la ficción. Es decir, esta es la ficción, esta es la realidad de la ficción. Es decir, hacer visible lo evidente. Es una tautología, una noción narrativa que convence a millones de seres humanos porque se dedica básicamente a hacer visible lo evidente, la figura del dragón. Cuando, dice Chantal Malar, repito, la base del trabajo de mediación del arte es mostrarnos alguna parte oculta del dragón sin hacerla visible. Es decir, esa invisibilidad que hace presente lo que está oculto, que es una preocupación mucho más compleja, o al menos tendría que serlo, desde el punto de vista de la razón estética, porque esa parte oculta del dragón está en el otro, está en quien recibe la experiencia estética. Es donde sucede ese pequeño milagro del que hablábamos antes. ¿Cómo puede llegar a suceder eso? Para que eso llegue a suceder existen dos vertientes, por lo menos. Hay muchas más, supongo, asumo, pero hay dos que a mí me interesan mucho y son las dos que voy a mencionar como a manera de cierre de esta charla. La primera de ellas, la que más, digamos que le cuesta al mundo en el que nos desenvolvemos, a la vida cotidiana o a la realidad institucional, no sé cómo decirlo, pero también a mí mismo, a mí yo persona, es la estupidez. La condición de que ser tonto es uno de los procedimientos estéticos fundamentales que dicta la vocación. Y ser tonto no es solo ser tonto, es no hacer nada. Es hacer mal lo que sabes hacer bien. Es básicamente cagarla, ¿no? Como dicen. Déjame lo echo a perder un poco.
esa idea, no sé qué tan presente la tengan ustedes, pero creo que muchos artistas, creo que muchos escritores que están de aquel lado pensarán en eso. ¿Cómo le hago para arruinar esto un poco y que así funcione? ¿No? Hay un poema muy bello de Eduardo Lizalde sobre eso, ¿no? Que dice que una mujer es tan hermosa que le dan ganas de cortarle un brazo. Dice, pero tampoco, porque si lo hiciera, eso le haría más bella, como a ciertas estatuas. Eh, Hay un pequeño ensayo al que llegué gracias a Aurelio Sain, decía hace rato, que se llama El escritor como tonto sagrado, o la virtud de la estupidez, de Tony Jasnowski. Y Jasnowski habla de una noción que está de una frase de Flannery O'Connor, de Flannery O'Connor, que dice que el escritor necesita un cierto grado de estupidez que lo haga ver las cosas un poco más de lo que debería, ¿no? Es esta sensación de que si fue esto, si está pasando esto, es la cosa más obvia del mundo. El ejemplo que pone Tony Jasnowski en su ensayo, uno de los ejemplos que pone Tony Jasnowski me gusta mucho. Dice, es como cuando tú estás en una cafetería y de pronto pasa un güey y tú dices, güey, es Elvis Presley. Tú sabes que no puede ser Elvis Presley, podría ser un imitador de Elvis Presley. Pero no, tú sabes que no es Elvis Presley, pero de algún modo dices, güey, ese no es Elvis Presley. Y luego te das cuenta que no solo no es Elvis Presley, sino que es tu tío, que se parece a Elvis Presley. Y no lo reconociste, ¿no? Hay un muy bello ejemplo que a mí me ha pasado, por otra parte, entonces, en una novela que se llama Grandes Emociones y Pensamientos Imperfectos, de Rubén Fonseca, en el que un tipo está sentado en un restaurante y de pronto se da cuenta que hay otro tipo viéndolo de reojo, y entonces dice, ah, cabrón, ese güey se parece a mi papá. Y entonces lo voltea a ver y dice, sí se parece a mi papá y sí me está volteando a ver. Y entonces se para y se da cuenta que está frente a un espejo. No, no es como estos pequeños materiales forman parte de la realidad del escritor. ¿Por qué? Porque hay un grado en el... Cuando tú puedes narrar la estupidez, significa que la notaste. Y hay una parte del funcionamiento de la mente que traiciona justamente a la razón estética en la medida en la que... Traiciona la razón estética en la medida en la que va derecho y no se quita. Es decir, no hay un cuestionamiento, pero no hay un cuestionamiento del yo mismo. ¿Sí? No solo no pongo en duda la realidad, sino que no me pongo en duda a mí mismo como receptor de esa realidad. En cambio, en el momento en el que la estupidez es revelada, hay un cierto plano de metaficción. Hay una metaficción ahí. El pendejo se da cuenta de que es pendejo. Ese es básicamente el ejercicio que hace que un escritor entre en operación. Sin esa capacidad, este creo que es cuando el que comete la estupidez se da cuenta de que comete una estupidez, entonces no es tan tonto. No sé, eso me recuerda mucho a este personaje que hacía Ron Perlman en la película de El nombre de la rosa, que era un hombre retrasado mental que todo el tiempo estaba dándose golpes en vez de toto, estúpido, ¿no? Él solo se está diciendo todo el tiempo que es estúpido y que se equivoque. Si te alcanzas a dar cuenta, no eres tan güey. Y ese pliegue, esa pequeña distancia narrativa, es esencial, me parece a mí, para el escritor. Porque ese es uno de los campos de operación donde mejor funciona. En el momento en el que la desconfianza que tiene de su propia inteligencia y de su propia percepción de la realidad
lo hace tener una percepción de la realidad más profunda. Esto, por supuesto, está absolutamente emparentado con el Zen. En el sentido de que dice uno del Robert Kugelman, un especialista, que solamente la estupidez nos permite ver de manera analógica. Es decir, la base de la metáfora es no poder entender el objeto per se. Como yo no puedo aprehender, interiorizar este objeto determinado que está en la realidad per se, tengo que leerlo a contraluz de otra cosa que está ahí. En el momento en que logro hacer esa conexión, la mente humana llega a su mayor profundidad, a la profundidad de índole estética. Por eso es importante que la parte que vemos, más bien que la parte que se nos revela del dragón sea una parte oculta y no sea revelada sin hacerla visible. Podría poner muchos ejemplos de esto. Voy a usar unos cuantos muy básicos. Uno que me gusta mucho es que William Carlos Williams, esto lo he dicho varias veces, pero me gusta mucho la anécdota, entonces la voy a contar. William Carlos Williams, que era pediatra, que estudió medicina, deja tú que era poeta, estudió medicina, güey. O sea, eres poeta, estudias medicina, eres un inmenso poeta, y entonces vives hasta los 70 y tantos años para llegar a decir, ¡ah! Me acabo de dar cuenta que la palabra venéreo viene de Venus, güey. Hasta su ancianidad descubrió eso William Carlos Williams. Me parece uno de esos momentos de estupidez iluminada, ¿no? A los que me refiero con esto, ¿no? Yo podría citar muchos ejemplos. Que me gustaría decir, el mío es uno muy humilde, es realmente humilde. Y es que un día descubrí que leo mucho más despacio, leo mucho más lentamente que la mayor parte de las personas a las que conozco. Y esto luego parece como que es como una presunción, pero no. Y cuando digo que leo más lentamente, no me refiero solo al volumen, sino que si yo me siento a leer una página, mi mujer la lee en la mitad del tiempo de lo que la leo yo. Yo leo súper lento, en una de las cosas que he experimentado trabajando con los miembros del seminario es que leo más lentamente que la mayoría de los miembros del seminario. No es porque yo sea muy brillante y decida leer más despacio, es que no puedo leer más rápido. Estoy incapacitado para leer más rápido. Esa es una de las condiciones, digamos, que de alguna manera me han hecho pensar que estoy leyendo mal. Y entonces quizá leo todavía un poco más lento porque creo que no estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Y creo que quizá pensar que no estoy entendiendo lo que estoy leyendo me ha permitido, no sé si entenderlo, pero no sé, vivirlo de otra manera quizá. El otro aspecto del que quería hablar, decía que después del aspecto del dinero y de esa como cosa cargada que hay ahí del dinero, después de el problema de la razón estética, del que habla Chantal Maillard, y esta forma de co-creación de lo real, ¿no? Que se conecta también con la parte del lenguaje de la que hablaba antes. Al lado de la práctica de la estupidez, me parece que una de las cosas que tiene la vocación del escritor, y con esto voy a cerrar, bueno, va a hablar de un par de cosas más, pero una de las cosas que tiene, para mí es el problema difícil del oficio, perdón, es que ya me di cuenta que tenía una nota más, pero una de las dificultades que tiene para mí la noción del oficio es la de lo inenarrable. A los poetas les gusta mucho decir lo indecible, pero a mí es una palabra que me choca, y es la nota que tengo al final y ahorita voy a hablar de ella. Pero el problema difícil del oficio es lo inenarrable. ¿Por qué? Yo pienso que los pensadores que se dedican a lo narrable, y esta para mí sería la gran diferencia entre el oficio del escritor y muchos otros oficios humanísticos. Los pensadores que se dedican a lo narrable cultivan la sociología, la historia,
la antropología. La gran preocupación de los poetas y de los narradores es más bien lo inenarrable. Y no es porque sea inenarrable en el sentido de que es tan profundo y trascendente y oscuro, sino porque no tiene columna vertebral. Me parece que las disciplinas humanísticas tienden a analizar cosas que tienen una columna vertebral. La columna vertebral de la historia me parece que es bastante fácilmente discernible. No se puede trazar ahí una línea de tiempo y con ella puedes ver, o sea, puedes visualmente trazar la columna vertebral de la historia. Me parece que no es difícil tampoco encontrar la columna vertebral de la sociología si haces un organigrama, ¿no? La sociología se trata de cómo se distribuyen estos como entes de manera jerárquica y cómo los que están, porque dicen que la sociología no es digamos que ideológicamente neutra, ¿no? Se trata de que los de abajo quieren estar arriba. De eso se trata. Y así podría decir sobre las distintas disciplinas. Lo que quiero decir es que cuando tú te acercas a un hecho desde el punto de vista, a un hecho de la realidad, a un fenómeno, cuando tú te acercas a un fenómeno desde el punto de vista de la literatura, lo primero de lo que partes es de que este fenómeno no tiene una columna vertebral, no tiene una estructura. Necesitas entramar una serie de símbolos para darle esa estructura. José Revueltas llamó a eso el proceso realismo dialéctico. La historia lo ha llamado de muchas otras formas. Lo hemos llamado parábola, lo hemos llamado unidades aristotélicas. Tiene muchos nombres, pero es esa misma legión, ese mismo demonio. La necesidad de construir cognitivamente una estructura para aquello que no lo tiene, para aquello que es inenarrable. En ese sentido, uno de los aspectos que están ahí es el problema de que lo inenarrable se opone precisamente a las estructuras con columna vertebral. Una de las cosas que hace la literatura es cuestionar la estructura jurídica, por ejemplo. La mayor parte de los textos literarios que nosotros conocemos y que nos importan parten de una circunstancia liminar frente al estatuto jurídico. Es bien difícil que haya una narrativa como muy profunda que no ponga de algún modo en juego el estatuto jurídico, ¿no? O sea, está en el Mercader de Venecia, y está en la Ilíada, y está en la Divina Comedia, algún estatuto jurídico. O sea, ¿qué otro estatuto jurídico roto quieres que un güey mortal que para salir de una selva tiene que cruzar el infierno y luego el purgatorio y luego el paraíso para volver a ser un mortal? Toda la estructura jurídica se fue al carajo ahí. Entonces, me parece que ese problema, el de construir una estructura para lo inenarrable, es un problema vocacional muy serio y muy profundo que afecta a la historia de la literatura, que afecta los mecanismos de la creación, que hace, entre otras cosas, que los escritores y los artistas choquen entre sí de maneras tan radicales porque justamente se están desenvolviendo en esa zona liminar de las columnas vertebrales del pensamiento. Por eso a veces me preocupa mucho en estos tiempos también la introducción tan calzador y además como con la introducción triunfalista de los discursos de reivindicación social en el arte. Porque en el fondo, en lo más profundo, se trata de un discurso de poder, de un discurso de clase además, metido con calzador, donde las estructuras son mucho más complejas y avesadas. Eso dicho, o sea, a mí me sorprende mucho que haya tanta sociología en la poesía, por ejemplo, no porque la sociología no me interese y no porque crea que la sociología debe estar excluida de la poesía, sino porque me preocupa que haya tantos sociólogos tratando de ser poetas. Pues hazte poeta y interésate por la sociología. Pero no me impongas las reglas de la sociología dentro de un poema.
Esa es mi lectura, claro, ¿no? Para mí ese es un tema central, y es un tema central porque tiene que ver con un discurso que va más allá de lo que los académicos piensan y que tiene que ver con una forma pragmática del pensamiento interseccional. Porque en el mundo en el que vivimos, yo vengo de un barrio muy bajo, vengo de una colonia bastante pobre, donde había una biblioteca, donde yo no podía leer a Judith Butler, pero sí podía leer a Homero. Porque la realidad es que la literatura, los libros que están modificando la realidad desde las bases, siguen siendo Shakespeare y Homero. Y esos grandes discursos teóricos de la posmodernidad siguen viviendo en las bibliotecas de las universidades gringas. Eso me parece que es, más allá de la ideología, es una realidad pragmática incuestionable. Termino, pues, diciendo que dentro de este problema, que es el de lo inenarrable como función del oficio, hay palabras que a mí no me gustan y de las que nunca hablo, y una de ellas es esta con la que voy a terminar, y es la palabra que trato de utilizar menos, pero que sería la que define en última instancia mi proyecto personal de escritura y mi vocación frente al oficio. Mi vocación personal, este es el cierre de este ciclo, y en última instancia podría decir que esta sería como el ápice de lo que podría ser una poética para mí. Palabras, bueno, hay muchas, pero hay dos que en particular que tengo aquí que creo que me molesta mucho que se usen. Hay una palabra en particular que me molesta mucho que se use últimamente, que es la palabra satori. Tengo un amigo muy querido que escribió un libro que se llama así y nunca se lo he podido perdonar. Y la otra palabra es una palabra más de uso común, pero que trato de evitar, pero que no puedo evitar, al menos en esta ocasión, y es la palabra luz. Me parece que la pinche luz ha sido maltratada y mal llevada por generaciones de muy malos escritores en general, algunos geniales y muchos muy, muy malos. Y que el lugar que la luz ocupa en el proceso de la creación poética tiene que ver para mí con un territorio que está vinculado a esa visión sin estructura de lo inenarrable. Para mí tiene que ver con un verso específico que me ha acompañado muchos años y que podría incluso decir dónde lo leí, y que es bastante antipoético decir dónde lo leí la primera vez, porque estaba en el baño de la casa de José Eugenio Sánchez. Y es un libro de José Lezama Lima que leí en 1991. Yo tenía 20 años. Y el verso dice: la luz es el primer animal visible de lo invisible. Yo tengo un proyecto de escritura más o menos secreto que ha ido cobrando forma con el tiempo. Uno siempre tiene muchos proyectos de escritura. Este es el proyecto de escritura que quizá atraviesa las cosas que yo hago. Y es la idea de la zoología de los instrumentos. La zoología de los instrumentos para mí es una construcción imaginaria que tiene que ver con el hecho de que si la luz es el primer animal visible de lo invisible, hay una zoología detrás de ella. Es decir, la luz no es la luz en el sentido de esa luz que lo construye todo, sino la luz es el ápice, es una puerta hacia una visión. Esa sería mí. Y esa visión está hecha por estas construcciones que yo llamo instrumentos, que tienen un carácter. Si la luz tiene un carácter de animal, los instrumentos lo tendrán también. Es más difícil trasladar esto de lo que pensaba. Para mí, claro, ¿no? El resultado para mí es que hay una serie de signos desperdigados en distintos materiales que tienen que ver con esta zoología de los instrumentos, y que su recopilación y reintegración, esto es un discurso que no es mío, es una cosa que está en Shelley, la idea de que el mundo está hecho de fragmentos de un larguísimo poema destruido que tenemos que reorganizar. En mi caso no creo que se trate de ese gran poema que hay que reorganizar, sino que estos fragmentos de algún modo no es que hagan una
construcción cerrada, sino que son partes de una cierta forma de catalogación o de enumeración. Algunas de estos fragmentos he ido encontrándolos en el Dhammapada, hay uno de ellos. Los pensamientos son como los peces. Elizabeth Bishop tiene uno que me gusta mucho. Amor es el niño en pie sobre la cubierta en llamas. Me parece que el Más Luz de Goethe es uno de los grandes errores literarios en mi ficción de la historia de la literatura. Me parece que lo que mató a Goethe fue la búsqueda de más luz. Me parece que la extinción de la luz es un momento muy importante para la experiencia poética. Y también me parece que el empobrecimiento de la luz es un lugar muy importante. Para mí, la experiencia de la luz como hecho literario está en el verso de Lezama que mencioné, pero la experiencia de la luz como hecho material está mucho antes. Y esto lo mencioné en la charla anterior que hice yo solo, que fue La Ermita. Yo estaba leyendo la Salomé de Oscar Wilde y no tenía luz en mi casa. Entonces tenía que leer el libro debajo de un farol. Me tenía que ir caminando a la esquina para poder leer con el alumbrado público. Ese momento para mí es muy importante y está relacionado con otro verso de John Keats que dice awake forever in a sweet unrest. La idea de que primero la luz no es tuya, la luz es pública, y además esto es como un poco empobrecer la imagen. La luz en realidad es una cosa concreta, ¿no? No es la luz mágica y mística, sino que la luz es una cosa concreta que le pertenece al gobierno de este país, de algún modo, ¿no? No sé cómo traducir esa experiencia. En realidad, todo esto que acabo de decir al final tiene que ver con el hecho de que he pasado los últimos 30 años tratando de traducir esa experiencia. Porque lo que yo creo, y eso es que las frases cambian cuando las repites. Y cada vez que la repites, la frase significa otra cosa. Y entonces poder explicar eso es lo que le da sentido a la vocación. Lo que le da sentido a la vocación es que el lenguaje se está desplazando por sí mismo todo el tiempo. Y de alguna manera, en el proceso de reiteración de las ideas, los pensamientos y de las experiencias, vas encontrando esas otras formas de lo inenarrable que te permiten decir lo que estaba en el principio. Por eso creo mucho en la corrección de los textos. Yo creo que en un texto el escritor tiene que ser el primero que entra y el último que sale. Tú eres el que piensa y escribe y corrige y lee y critica y reivindica y desprecia y regresa al texto una generación después. Por eso, y con eso quisiera terminar, me gusta mucho como imagen de la luz, no un gran poema de los siglos de oro de Francisco de Aldana, ¿no? Francisco de Aldana tiene este poema hermoso, la Epístola de Arias Montano, llena de versos acerca de la luz que son bellísimos. O, no sé, también podría mencionar a Gorostiza. Pero en realidad el verso que me gusta mucho y que me dice a mí mucho acerca de la vocación es un verso de Charly García. Y lo voy a decir 3 veces, porque yo creo que la vocación se trata de, decir muchas veces las cosas y de leerlas más lento. Y esta es la vocación para mí. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Gracias. En realidad no, ¿ah? En realidad fue el